Bienvenidos a esta explicación. Una de las preguntas más buscadas sobre sexo oral es si cambia algo cuando hay eyaculación en la boca. Y la respuesta es sí. Cambia desde el consentimiento hasta la exposición a fluidos y los riesgos de salud sexual. Vamos a tener una conversación seria, adulta y súper necesaria sobre salud y límites personales. Es hora de dejarnos de tabúes y de mitos y entender de verdad qué implica esta práctica, tanto a nivel físico como psicológico. Para entender todo esto a fondo, hay que responder a lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre felación con eyaculación o sin eyaculación? ¿Se puede transmitir una infección por sexo oral? ¿Tragar semen es peligroso? ¿Y por qué esto nunca debería hacerse sin hablarlo antes? Para organizar toda esta información, vamos a dividir este análisis en 6 bloques. Primero, mitos y realidades básicas. Segundo, el problema del consentimiento. Tercero, riesgo de embarazo e infecciones. Cuarto, eyaculación y exposición a fluidos. Quinto, cómo hablar de los límites. Y por último, las pruebas médicas y la conclusión. Empecemos con el punto 1. Mitos y realidades básicas, o cómo desmentir esas expectativas que solemos tener. Porque, seamos claros, no estamos hablando de una práctica marginal o poco común. Los datos del CDC nos dicen que más del 85% de los adultos sexualmente activos en Estados Unidos reportan haber tenido sexo oral y un 41% en adolescentes. Aquí en España, el CIS nos da cifras muy parecidas. Es decir, es algo totalmente cotidiano en las relaciones. Por eso mismo, tener una educación precisa y dejarnos de silencios es fundamental. Y gran parte de la desinformación que existe viene de una influencia innegable. El porno ha convertido esto en un final esperado, pero en la vida real tiene que ser una decisión acordada. En una relación verdaderamente sana, la clave está en que ambas personas puedan expresar lo que quieren sin tener que seguir guiones preestablecidos de película. Pasamos al punto 2. El problema del consentimiento y por qué estamos hablando de dos actos totalmente distintos. A ver, aceptar una felación puede ser una práctica fantástica, excitante y totalmente válida dentro de un encuentro íntimo. Pero, y esto es clave, eso no equivale de forma automática a aceptar la eyaculación en la boca. Son dos niveles de consentimiento que van por separado. Pensar que por aceptar una cosa ya se acepta todo el paquete completo es lo que puede transformar una experiencia increíble en algo que se perciba como invasivo. Y es que el consentimiento es algo vivo, es dinámico. No es lo mismo aceptar una práctica que aceptar todo lo que puede ocurrir dentro de esa práctica. Cualquiera puede cambiar de opinión en mitad del encuentro, y una sexualidad sana jamás se construye basándose en la culpa o la presión. Llegamos al punto 3. Riesgo de embarazo e infecciones. Vamos a separar de una vez los hechos de la ficción. Y aquí aparece el error que muchas personas cometen. Existe una confusión enorme sobre la verdadera seguridad médica de esta práctica. Si acudimos a organismos expertos como Planet Parenthood, lo dejan clarísimo. La felación por sí misma tiene un 0% de riesgo de embarazo, incluso si se traga el semen. Es pura biología, el sistema digestivo no está conectado de ninguna forma con el aparato reproductor. Ahora bien, el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual sí está absolutamente presente. Los patógenos utilizan las mucosas, como las de la boca o la garganta, para transmitirse sin problema. Por tanto, quedaos con esta regla médica que es oro puro. Sin embarazo no significa sin riesgo. Que una práctica no tenga consecuencias reproductivas no la convierte por arte de magia en una zona libre de problemas para nuestra salud. Esto nos lleva directos al punto 4, eyaculación y exposición a fluidos, la ciencia del contacto. Hay infecciones muy concretas que se transmiten por esta vía. Tenemos la gonorrea faríngea, que por cierto, muchas veces ni siquiera da síntomas. También existe riesgo de clamidia, sífilis, herpes y el virus del papiloma humano. Y atención a esto, incluso sin eyaculación, el riesgo sigue ahí por el simple contacto piel con piel, por pequeñas lesiones o por el líquido preseminal. Sobre el VIH, aunque el riesgo en el sexo oral se considera mucho menor, no es cero, sobre todo si hay sangrado en las encías o pequeñas llagas. Un detalle médico que resulta bastante fascinante es que el semen en sí mismo no es el peligro. Para una persona sana, tragarlo no es intrínsecamente peligroso. Sí, existe una condición rarísima llamada hipersensibilidad al plasma seminal, que es alergia a sus proteínas, pero es muy poco común. Para la inmensa mayoría, el verdadero riesgo está únicamente en los patógenos que puedan viajar dentro de esos fluidos. Vamos al punto 5. Cómo hablar de los límites y tener una comunicación sin culpas. La gran ironía de una práctica tan universal es lo poco que hablamos de ella. Esto casi nunca se habla antes, pero debería hablarse. Ese silencio es justo el ingrediente principal para acabar en situaciones incómodas o cruzando límites no deseados.
Hablar de esto no tiene por qué sonar como un parte médico, ni tiene que arruinar el momento de pasión. Usar frases sencillas y claras como «esto sí me gusta, pero no quiero que termines en mi boca», o «prefiero que me avises antes», o simplemente «quiero usar preservativo» es señal de que estamos teniendo una sexualidad adulta, madura y sobre todo basada en el respeto mutuo. Y ya que hablamos de protección, los CDC recomiendan directamente usar métodos de barrera, como preservativos de látex sin lubricar o de poliuretano. Además, hay un dato sobre la higiene que sorprende a muchos. Lavarse está genial, pero cepillarse los dientes de forma muy brusca justo antes del sexo oral puede crear microlesiones en las encías. Esto, en realidad, facilita que cualquier patógeno entre al torrente sanguíneo. En resumen, la higiene es buena, pero no sustituye a la protección. Llegamos al último bloque, el punto 6, pruebas médicas y conclusión, salud y empoderamiento. Como resumen de todo esto, la felación no es algo intrínsecamente malo ni que deba estigmatizarse en absoluto. El problema no es el sexo oral, sino hacerlo sin información, sin protección o sin consentimiento claro. También es vital recordar que, cuando nos hacemos pruebas de ITS, a veces necesitamos pedir específicamente un exudado de la garganta, porque el típico análisis de orina no siempre detecta estas bacterias. Cuidarse mutuamente es siempre la mejor protección. Para cerrar, quedaos con esta reflexión. La pregunta no es solo si hay final feliz o no. La pregunta importante es si las dos personas lo quieren, si se ha hablado antes, si hay protección cuando hace falta y si los límites se respetan. Porque una sexualidad sana no consiste en aceptar todo, sino en poder elegir con información, libertad y respeto.